Hoy comenzamos el tema de la oración y el creyente. Veamos las preguntas de aplicación para esta lección. ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? ¿Cuál es la primera oración que encontramos en la Biblia? Indique algunos resultados de la oración entre Dios y los hombres. Indique el propósito de la oración. ¿Qué rol tiene la oración? Indique algunos beneficios de la oración. ¿Qué requisitos necesita el hombre para que Dios conteste sus oraciones? ¿Cómo debemos pedir? Porque Dios no contesta las oraciones. ¿Cómo debemos orar? ¿Cuáles son 4 áreas importantes de la oración? En Lucas 11:1 dice: Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. La oración es una de las leyes más grandes de la religión natural. Los discípulos, luego de haber visto a Jesús orando en muchas ocasiones, sabían que Jesús amaba la oración y que para él no era un simple ejercicio de recitación elocuente, sino la práctica de una disciplina espiritual que produce intimidad con Dios. Nuestra prioridad como cristianos debe enfocarse en cultivar nuestra relación con Dios, y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Ahora bien, ¿qué es orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo oramos? A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Las primeras oraciones las vemos en Génesis 2 en adelante, cuando Dios habla con Adán acerca de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o en Génesis 3, cuando el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? En Génesis 4 Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y más adelante vemos que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En Génesis 6 Dios habla con Noé, luego con Abraham en el capítulo 12, y de ahí en adelante con Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Elías, Eliseo, todos los profetas y etcétera. ¿Cuál fue el resultado de estas oraciones entre Dios y los hombres? Solo para mencionar algunos: a través de la oración con Adán, Dios nos reveló la necesidad de la obediencia a sus mandamientos y la consecuencia del pecado. A través de Moisés, Dios nos reveló su ser, su voluntad y cómo deberíamos de adorarlo. A través de los profetas, los eventos del pasado, los eventos del presente y los eventos del futuro. Dios le habla al hombre. En Hebreos 1, versículos 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también al universo. Dios ha hablado, ha conversado con el hombre en muchas ocasiones y de muchas maneras por sus profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo Jesús, y su fuente principal para hablar con el hombre es la Biblia. El hombre también ha hablado con Dios. A través del Antiguo y del Nuevo Testamento vemos ejemplos de oraciones tal como la de Ana en Primera de Samuel, capítulos 1 y 2, la de Daniel en Daniel capítulo 9, y a través de los salmos, que estas han sido pues de agrado a Dios. Así que las oraciones entre Dios y el hombre han sido para darnos su revelación, establecer sus propósitos, guiarnos y revelarnos cómo vivir una vida eterna juntamente con Él. El propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. La oración es la manera en que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a nuestro Dios, que es amoroso y sabio. La oración no es para darle información a Dios.
ya que Dios lo sabe todo. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, adorándole y reconociéndole como el dador de todas las cosas. El rol único que juega la oración es para desarrollar intimidad con Dios. La oración entona nuestros corazones a ser receptivos a su voluntad a través de su palabra. Por lo tanto, la palabra nos revela los propósitos de la oración. Por ejemplo, la oración glorifica a Dios. En Juan 14:13 leemos, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. En Lucas 22:42, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Cuando oramos y decimos, hágase tu voluntad, estamos orando primero que la voluntad de Dios se convierta en nuestra voluntad. Segundo, estamos orando que su voluntad prevalezca en la tierra como en el cielo. La oración trae paz en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplicas con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Oramos para confesar el pecado. En primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, eso lo hacemos a través de la oración, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Oramos para echar nuestras cargas sobre Dios. En primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración es poderosa. En Santiago 5, versículos 16 y 18. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El propósito de la oración debe ser primero enfocada a Dios, no a nosotros ni a nuestro bienestar. La oración es, ante todo, una oportunidad para que Dios manifieste su bondad y gloria. A través de la Biblia, Dios alienta y manda a los creyentes a perseverar en la oración. Jesús oró. Él es nuestro ejemplo en la oración. En Lucas 5, versículo 16 dice, pero con frecuencia él, hablando de Jesús, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús amaba la oración, amaba tener comunión con su Padre, y ese es el ejemplo que Él nos dejó. En Lucas 18:1, los discípulos fueron enseñados que ellos siempre debían de orar y no desmayar. Los creyentes estamos ordenados a orar todo el tiempo. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. En Efesios 6, versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta continua oración del creyente no significa que estemos de rodillas 24 horas al día y 7 días a la semana. Más bien, orar sin cesar es vivir en el conocimiento continuo de Dios.
donde todo lo que vemos y experimentamos se convierte en un tipo de oración vivida en una profunda conciencia y rendición a nuestro Padre Celestial. Esto es una cita del Dr. John MacArthur. Si queremos que Dios conteste nuestras oraciones, el hombre primero debe morar en Cristo. O sea, el hombre tiene que ser creyente y orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Segundo, uno no debe albergar pecado. Debemos confesar todo pecado y apartarnos de él. Usted debe morar en Cristo y sus palabras deben morar en usted. Los que moran en Cristo son los que confiesan a Cristo como su Señor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El creyente también debe ser obediente y comprometido a la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. En primera de Juan 3:22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios no está bajo la obligación de responder a las oraciones de los que no son salvos. Es importante que guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que son agradables delante de Él para que Dios conteste nuestras oraciones. Usted debe de orar de acuerdo con lo que y lo que es consistente con la voluntad de Dios, como está revelado en la Biblia. Nuevamente en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ore pidiendo en su nombre, consistente con quien Él es. En Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ore para alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Mateo 6, Dios, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. La meta de la oración no es satisfacer nuestros deseos egoístas según nuestra carne, sino alinear nuestra voluntad con los propósitos de Dios. Si nuestras oraciones han de ser contestadas, uno no debe albergar pecado. Debemos confesar todo pecado y apartarnos de él. En el Salmo 66:18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Hombre que alberga pecado no es oído por el Señor. Tampoco el Señor contesta oraciones cuando se piden por motivos erróneos. Mire cómo dice Santiago 4:3. Pedid y no recibid porque pedid con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Es importante que cuando pidamos lo hagamos creyendo. Dios no contesta oraciones con incredulidad y duda. En Santiago 1, versículos 5 al 8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Esto significa que no podemos ser incrédulos ante la palabra de Dios. También es necesario que reconozcamos nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados si los confesamos. Primera de Juan 1, versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para que nuestras oraciones sean contestadas, el hombre primero debe morar en Cristo. O sea, el hombre tiene que ser creyente y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Segundo, uno no debe albergar pecado. Debemos confesar todo pecado y apartarnos de él. Entonces, ¿cómo orar? En Lucas 11:1, los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. En Mateo podemos observar una oración más completa que la que presenta Lucas 11. Por lo tanto, Mateo 6, versículos del 9 al 13 dice, Vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La expresión Padre Nuestro revela a Dios como el Padre de todo cristiano. La palabra Padre es la porción que nos lleva a la intimidad con Dios. Somos sus hijos. Por esto le debemos respeto y autoridad. Santificado sea tu nombre nos indica que Dios es apartado, es santo. Por lo tanto, estamos llamados a reverenciar y alabar a Dios. Dios es todopoderoso, eterno, amoroso, creador y todos los atributos que nos revela la palabra de Dios. Venga tu reino. Es importante orar por la venida del reino de Dios, en anticipación y espera de la segunda venida de Cristo cuando reine en gloria. Ore por la salvación de las almas que habitarán en el reino. Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. Ore para que se haga la voluntad de Él y que su voluntad esté alineada con la de Dios. Ore que estas cosas sean consistentes con la voluntad revelada de Dios en su palabra. Danos hoy el pan de cada día. Esta es una petición para las necesidades. Reconozca que Dios es su proveedor. Recuerde que Él tiene cuidado de nosotros y quiere suplir nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas. ¿Qué deudas? Los pecados. Esta es una oración de confesión. Confiesa sus pecados a Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Indica tener un deseo de corazón a no pecar. Es reconocer que somos débiles e inadecuados para lidiar con el pecado. Es nuestro deseo someternos a Dios y resistir las tentaciones del diablo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Note, estas palabras no se encuentran en los manuscritos más fieles. Sin embargo, ellas sí exaltan nuestro Dios Todopoderoso, finalizando la oración con una nota de alabanza. Las directrices generales que debemos observar para la oración son: ore al Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu. En Juan 14, versículos 13 al 14 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si usted no sabe por qué orar, pida a Dios, al Espíritu Santo que interceda, en Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración necesita ser íntima comunión con Dios, en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto,
te recompensará. No utilice repetición insensata. Mateo 6, versículos 7 y 8. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes que vosotros le pidáis. No sea apresurado al hablar, sean pocas sus palabras. Eclesiastés 5:2. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Por tanto, 4 áreas importantes que podemos observar de la oración son la confesión, la adopción, la súplica y la acción de gracias. En la confesión es admitirle a Dios que he pecado. Sea honesto y humilde. Recuerde, Él lo conoce y lo ama. En la adoración reflexione sobre Dios mismo. Alábelo por sus atributos, su majestad y su regalo de Cristo. En la súplica, haga pedidos específicos. Ore primero por otros y luego por usted. En la acción de gracias, dígale a Dios que qué tan agradecido está usted por todo lo que Él le ha dado, aun por las cosas que no le gustan. Su acción de gracias le ayudará a ver su propósito. La oración puede ser un trabajo difícil, arduo y algunas veces desalentador, pero esto no debe cohibirnos de orar aun cuando requiera sacrificio. Sin embargo, aprendemos que cuando estamos desalentados, debemos reconocer a Dios como nuestra ayuda, recordando cómo Él nos ha cuidado en el pasado. Necesitamos poner nuestras cargas sobre Él. Esto nos lleva a ser estimulados y nos lleva a la alabanza. En la próxima lección hablaremos más sobre la soberanía de Dios en la oración y trataremos los retos de interpretación. Por el momento cerramos contestando las preguntas de aplicación. ¿Qué es la oración? La oración es una de las leyes más grandes de la religión natural. Los discípulos, luego de haber visto a Jesús orando en muchas ocasiones, sabían que Jesús amaba la oración y que para él no era un simple ejercicio de recitación elocuente, sino la práctica de una disciplina espiritual que produce intimidad con Dios. ¿Qué es orar? A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. ¿Cuál es la primera oración que encontramos en la Biblia? La de Adán y Eva, seguida por Caín, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Elías, Eliseos, todos los profetas y de ahí en adelante. Indica algunos resultados de las oraciones entre Dios y los hombres. A través de Adán, Dios nos reveló la necesidad de la obediencia a sus mandamientos y la consecuencia del pecado. A través de Moisés, Dios nos reveló su ser, su voluntad y cómo deberíamos de adorarlo. A través de los profetas, los eventos del pasado, los eventos del presente y los del futuro. Indica el propósito de la oración. El propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, adorándole y reconociéndole como el dador de todas las cosas. ¿Qué rol tiene la oración? El rol único que juega la oración es desarrollar la intimidad con Dios. La oración entona nuestros corazones a ser receptivos a su voluntad a través de su palabra. Indica algunos beneficios de la oración. La oración glorifica a Dios. La oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La oración trae paz.
oramos para confesar nuestros pecados, oramos para echar nuestras cargas sobre Dios. La oración es poderosa. ¿Qué requisitos necesita el hombre para que Dios les conteste sus oraciones? Ser creyente, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no estar en pecados preplanificados. ¿Cómo debemos pedir? Pedimos en el nombre de Jesús, alineando nuestra petición a la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no contesta oraciones? Porque pedimos para nuestros deleites, continuamente planificamos el pecado, pedimos sin fe de que Dios nos va a conceder. ¿Cómo debemos orar? Exaltando a Dios, pidiendo por la segunda venida de Dios y el establecimiento del reino, para que se haga su voluntad, reconociendo que solo Él es quien provee, perdona, nos libra de mal, solo de Él es el reino y el poder y la gloria para siempre. ¿Cuáles son 4 áreas importantes de la oración? La confesión de pecados, adoración a Dios, súplicas primero por otros, acción de gracias por todo lo que Dios permite en su vida. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque todo esto que traemos para el crecimiento espiritual es tu voluntad, para que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, el único Dios que salva, que sana, el único Dios que se preocupa por sus hijos. Te pido, Señor, por mis hermanos que tristemente están engañados, señores, en religiones falsas, que no te conocen, que, Señor, han sido manipulados a creer un evangelio completamente diferente al que tú nos enseñaste a través de Pablo. Te pido, Señor, por esas personas, tengas tu misericordia de ellos, los ilumines con tu palabra, les des la oportunidad de una salvación y de un conocimiento total de Jesucristo, Señor. Te pido, Padre, que nos des hoy día el poder de poder orar más a ti, Señor, el deseo de poder orar más a ti, reconociendo que solo tú eres quien contesta y escucha nuestras oraciones. Te damos gracias por el servicio que viene. Te pedimos, Señor, que te manifiestes en él también a través de tu palabra. No des conocimiento, podamos sentir, Señor, tu espíritu en nosotros dirigiéndonos para una verdadera alabanza y adoración a ti, único Dios, merecedor de todo. Todo esto lo pedimos en el mérito de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para salvación, y todo esto te lo damos gracias. Amén. Le damos gracias por este día, le damos gracias por estar aquí presente. La semana que viene comenzaremos entonces hablando sobre los retos de interpretación. Dios salve a su pueblo, que se disfruten el resto del servicio. Dios les bendiga.